en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Padre, gracias nuevamente. Gracias, Señor, porque si no fuera por esto, Señor Padre Celestial, lo que tú hiciste por todos y cada uno de nosotros, no hubiéramos cumplido, Señor, en ningún aspecto de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has derramado tu sangre preciosa, Señor, por todos los que te amamos, por todos los que te glorificamos, por todos los que estamos anhelando tu llegada, Señor Padre Celestial, y anhelando, Señor, ver nuestra salvación, Señor Padre bueno, porque nos vas a enseñar tal y como tú eres, dice tu palabra, Señor. Gracias te doy nuevamente, Señor Padre bueno, en el nombre de Cristo, Dios Todopoderoso. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos aquí trajeron su Biblia? Los que trajeron su Biblia física, por favor, levántela, sin miedo ninguno. La Biblia física, el libro. Si la gente supiera lo que es cargar esto, salieran corriendo de aquí, nos quedaríamos 5 nada más en la iglesia a comprar una Biblia, porque en el libro de Daniel hay una cosa muy peculiar que dice que al final de los tiempos la ciencia va a aumentar y unos van a correr de aquí para allá, de allá para acá, y no sé si el que tiene, el único soy yo que le pasa estas cosas, pero en mi celular, cuando usted va al WhatsApp, hay una bolita ahí. Y esa bolita está ahí. Y cuando usted prende ese WhatsApp, esa bolita está ahí. No sé si la pueden ver desde allá, porque tiene unos colores, ¿verdad? Esa está ahí. A ver. Eso se llama inteligencia artificial. Y cuando la gente no se percata de a qué vino eso, muchos lo toman, ¿verdad?, como algo beneficioso. Seguro que va a ser beneficioso porque no les gustan escudriñar la Biblia. Lo que buscan son excusas para orar, como dice la pastora. Lo que buscan son excusas para tomar tiempo y sacar para venir a la iglesia. Lo que buscan son excusas para abrir la palabra de Dios, donde la Biblia dice que Dios dice que esta es la vida de nosotros, la dirección que Él nos ha dado en todo el sentido de la palabra para poder estar en relación con Él. Y el otro día, mientras oraba, muchas veces, ¿verdad?, por el exceso de ejercicio que uno hizo en los tiempos del atletismo, cuando uno se hinca a orar, pues las rodillas llegan a un momento que le duelen a uno. Pero este día especial, estuve orando y yo sentía que no me dolía nada. Y seguía orando por ahí para abajo. Y seguía orando por ahí para abajo. Y seguía orando por ahí para abajo y no sentía ningún dolor. Pero era porque el Señor me quería revelar cosas que voy a traer en el día de hoy. Y cuando el Señor revela cosas duras, como dijo nuestra hermanita Wanda en un momento dado, llega una parte en que Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes también se quieren ir? Suena fuerte, pero esto pasó así. Y el Padre Nuestro, dentro de su oración simple, tiene muchas cosas internas. Y esas cosas internas debemos de escudriñarlas, porque para algo fue que nos dejó ese Padre Nuestro. En una oración completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que cubre nuestra vida, nuestra necesidad, nuestras debilidades y nuestra salvación. Y me decía el Señor en esa oración que estuve mucho tiempo en mi casa: a mí, yo no salgas de aquí sin antes traer una palabra del Señor. El Señor me hablaba sobre eso, que antes de usted viajar debe prepararse para traer una palabra de Dios aquí. Sin miedo, ¿verdad? Cuando usted pueda, se prepara, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a escuchar la palabra de Dios, porque el Señor me mostraba que usted tiene una base espiritual mega sólida. Y que tiene mucho para dar. Y que realmente, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, como
como cristiano, ese día me voy a centrar, deleitar de la palabra que Dios ponga en su corazón, pero todo va a ser en el tiempo del Señor. Dice, Jesucristo realmente vino a cumplir la ley, porque usted y yo no íbamos a poder cumplir con ella. Y nuestro enemigo, el adversario, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que es el único que puede reprender este Señor, desea y quiere y le gusta que usted y yo no salgamos del fundamento de la palabra para eso mismo, para que no alcancemos nuestra salvación, que fue pagada a precio de sangre por ti y por mí. Si usted lee los 10 mandamientos, sabrá si de verdad usted está cumpliendo con todos ellos diariamente y a cabalidad. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que su lucha no es con su hermano, ni es con nadie que Dios haya creado en su perfección, sino con todo lo que está en el aire, que es lo que nos quiere impedir que nosotros sigamos hacia adelante en nuestra vida espiritual. En Ezequiel 28, del 12 al 17, es que lo voy a describir quién era este personaje y por qué muchas veces en una oración tan simple como el Padre Nuestro se nos olvida, sin saber la cobertura espiritual que tenemos a través del Padre Nuestro, para poder evitar de que este personaje tenga parte y suerte en nuestra vida. Y dice Ezequiel 28, del 12 al 17, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Ustedes saben de quién están hablando ahí? Aquí están hablando de enemigo de las almas. Y fíjense cómo lo describe Ezequiel, cómo era este personaje, y donde Dios lo puso, y todas las cosas que habían en él, de posesiones, cosas que en estos tiempos, pues, estos son cosas de lujo. Pero como todo tiene un límite, y cuando usted pasa el límite del Señor, usted tiene que entender que hay un respeto, hay una gloria, pero hay una honra. Y el ser humano tiene también sus límites. La Biblia aborda el ser humano y sus límites desde una perspectiva que busca el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Los límites, tanto físicos como morales, son establecidos por Dios para guiar a la humanidad y mantener el orden. Estos límites son fundamentales para el crecimiento espiritual y la madurez, permitiendo a los creyentes reconocer sus capacidades y fortalezas, así como enfrentar las tentaciones del pecado. La Biblia invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propios límites y a buscar la guía divina para superarlos, encontrando así libertad
protección, crecimiento espiritual. Eso es lo que es realmente el Padre Nuestro. Y cuando tenemos límites, tenemos que entender que estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Pero usted no puede hincarse a orar en su casa o en el altar de una manera irrespetuosa al Señor Dios Todopoderoso. Porque Dios hasta el mal mismo le puso límite. Dice en Job 38, 10 y 11, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y cuando los límites se extralimitan, y usted y yo no reconocemos lo básico, para poder acercarnos al Señor, tenemos que volver nuevamente al principio. Y el Padre Nuestro es una oración que nos da a nosotros un entendimiento por encima de cualquier cosa. En Mateo 6, del 5 al 15, Jesús y la oración dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos aquí saben que Dios es santo, 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 y que su nombre es santificado por los siglos de los siglos? Y su nombre debe ser santificado. Venga tu reino. Debemos de orar para la venida de Cristo, que sea ya, porque ese debe de ser el anhelo de todo cristiano. Y fíjense como la oración empieza con un Padre nuestro que está en los cielos, y seguida dice, venga tu reino. Pero entre medio de esas dos oraciones se esconde lo que es la vida tuya y la mía en el mundo cristiano. Porque la vida tuya y mía no puede ser una vida desordenada, no puede ser una vida a conveniencia, ni mucho menos debe ser una vida de relajo delante del trono de la gracia. Y voy a hacer un paréntesis aquí y voy a abrir el altar antes de tiempo. Y el que quiera venir a orar o hacer cualquier cosa, ¿verdad?, en términos de lo que tiene que hacer delante de Dios y su intimidad con Él, está abierto el altar. Amén. Muchas veces la gente no sabe las luchas que tiene un pastor aquí en el altar. Son batallas que se están liberando. Aleluya. Pero ¿qué pasa con esto? Yo aprendí en mi base cristiana que cuando un pastor o un predicador está llevando una palabra, tiene que haber intercesores aquí. Porque estos intercesores lo que están haciendo es que están peleando para que ese mensaje vaya tal y como Cristo lo diseñó. Y la batalla es fuerte, créanme, hermano. Yo me desperté a las 12 de la noche anoche, porque me dio un sudar de esos que me dan a mí. No se crea que es andropausia, no es nada de eso. Eso me viene dando a mí desde años. Pero en esa oración que tuve por muchas horas en esta semana, yo recibí un mensaje de parte del Señor, al cual estoy orando por eso, y lo voy a divulgar aquí para que me ayuden a orar. Y el mensaje fue una frase, y dice: te vienen a buscar pronto. Cuando tú escuchas eso en una oración, usted tiene que pensar lo que puede hacer. Puede ser que Dios venga a buscarme, puede ser que va a venir de Cristo,
puede ser que vaya a hacer lo que sea, pero el que tenga miedo a perder su vida, bueno, ese tiene un problema, porque entonces nunca ha creído en el Señor. Y si Dios me llama a su presencia, bueno, pues amén. Adelante a los tiempos. Y si no, pues seguiré predicando lo que tenga que predicar, donde quiera que predicar, porque para eso fue que Dios me llamó. Y aunque empezó un poco tarde en la predicación, llevo 1 año y pico aquí, ¿verdad, pastora? Amén. Vamos para 2. Todo fue a la desobediencia de mi propia persona por no escuchar la voz de Dios y poder escudriñar a tiempo lo que dice el Padre nuestro. Y cuando dice venga a tu reino, debemos entender y estar convencidos de que el reino de Dios es algo que no dice que es maravilloso. Hay mares de cristal, calles de oro. Y no se extrañe ni coja lucha ni se ponga triste. Pablo fue al cielo. Pablo fue al cielo y fue allí, vio lo que tenía que ver, lo viraron para atrás. Hay mucha gente que han ido al cielo y han mirado para atrás. Pero hay mucha gente que han testificado que lo que han visto allí, lógicamente no quieren mirar para acá. Pero no es con mi voluntad, es con la voluntad del Señor. Por eso el Padre nuestro en su tercera frase dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto tiene que ver con el afán del cristiano, que dentro de nuestros afanes se nos olvida hasta la oración más sencilla, completa y profunda que cubre desde nuestro soplo de vida hasta nuestra salvación. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Importante detenerme aquí. Cuando usted va escudriñando este libro de Mateo, que tiene una gran aplicación al libro de Daniel, porque aquí hablan de los últimos tiempos, en muchas de las partes del libro de Mateo, y dice aquí, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto tiene una gran importancia. Esto tiene que ver con el perdón que usted tenga con cualquiera de sus hermanos que todavía no ha tenido el discernimiento ni la dirección espiritual de perdonar a todo aquel, sea familia, sea amigo, sea su enemigo, sea quien sea, y usted todavía está dándole largas al asunto para usted poder decirle a su hermano, perdóname por lo que pasó entre tú y yo, deme un abrazo, deme un beso, y usted volver a reconciliar esa relación para poder usted y yo tener una relación con Cristo. Amén. No se crea que si usted no se va de su hermano y le pide perdón de lo que tenga que pedirle, no se crea que el pasaje está pago. Tan siquiera le han comprado el boleto. Sea quien sea. Y es imposible ser neutral en la relación con Cristo. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente lo ha rechazado. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en la pugna cósmica del bien contra el mal ha rechazado a Dios. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra Él. Como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que le brinda a Dios. Algunas veces los creyentes deben haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable. Pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer necesitan preocuparse. Jesús dice que no serán perdonados no porque su pecado sea peor que otro, sino porque nunca pedirán perdón a su hermano. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. Y esto es así.
Por eso dije, cuando uno se para aquí, usted no sabe las batallas que nos está librando. Gloria, sí, Señor. Porque esta salvación hay que pelearla con amor y temblor. Y la palabra del Señor no va a caer a la tierra, jamás. Porque las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. Y cuando dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, eso es lo que significa. Y no nos metas en tentación, porque el Señor no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. En Efesios 5, del 25 al 33 dice, maridos, porque esto que estamos hablando de no nos metas en tentación es un tema bien profundo que va con la descripción de cómo Dios ama a la iglesia y cómo el marido debe amar a su mujer. Mirad, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero si queremos profundizar mucho más en ese versículo de la tentación, esa frase de la oración del Padre Nuestro, debemos ir entonces a 1 Corintios 7, del 1 al 5. Por eso es que es importante que tengamos nuestras Biblias, para que podamos poder y entender las razones por las cuales las tentaciones en el Padre Nuestro son importantes. Y cuando usted va a 1 Corintios 7, del 1 al 5, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Para causa de las fornicaciones, que son tentaciones, ¿verdad? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente de oración y volvernos a juntarnos en uno. Pero aquí viene la parte de la tentación. Para que no os tiente ¿quién? A causa de vuestra incontinencia. Por eso es importante el Padre Nuestro y saber las razones y sus parábolas que tiene el Padre Nuestro. Porque una parábola es una información que Cristo nos da para beneficios de nosotros, para los que lo amamos, para los que tenemos el discernimiento, para los que lo buscamos. Pero para aquel que no quiera amar al Señor, Dios te abre en parábolas para que no pueda entender. Pero Cristo, siendo amor para sus hijos, nos explica y nos dice, mira, yo te dije este Padre Nuestro y te lo elaboré así porque esto te va a proteger desde que yo hice el soplo de vida en ti hasta el día que yo venga a buscarte. Pero como no buscamos ni escudriñamos ni leemos la palabra del Señor, no podemos encontrar todos estos misterios que el Señor nos da y que nos provee, que si nos ponemos en esta oración nos va a dar una revelación en el discernimiento de espíritu para poder entender el por qué Dios nos dice estas cosas. Y cuando yo estaba orando en mi casa, el Señor me pasaba, pero usted no tiene idea de cuántos pasajes bíblicos. Eran tantos que yo tenía que decirle, Señor, pero ¿cómo no puedo escribir? Estoy orando.
Pero cuando subí a escribir el mensaje, lo escribí, era como que el lunes, el martes, un día de la semana. Y pasó algo cuando me desvelé a las 12 de la noche con ese sudor y me acosté, yo orando en mi cama, y decía, bueno, Señor, si hoy es el día, pues amén, estoy ready aquí. Pero me fui a ver el mensaje que tenía para hoy. El mensaje no tenía ningún tipo de concordancia para lo que yo tenía que leer. Y pude entender que el Señor quería que yo volviera a revisar su mensaje, porque es importante que la iglesia supiera lo que significa un Padre Nuestro. Y cuando tú escudriñas lo que Dios tiene que darte en tu corazón, usted tiene que estar bien atento, porque todo lo que se alabó aquí en el devocional, todo lo que se pidió en oración, todo lo que se oró en sus peticiones, tiene que ver con el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro se diseñó tanto para ti como para mí, para poder orar los unos por los otros, para poder ayudar a cargar las cargas que tienen los otros. Porque cuando usted tiene una carga, tiene que tener a alguien, un aliado, que le ayude a orar, por si acaso usted se cae y él lo pueda levantar. Para cuando vaya a visitar en las casas a los que han necesitado, que necesitan una oración, que no conoce a Cristo, puede usted ir con un espíritu de redarguir, con un espíritu de fortalecer, pero sobre todo con el Espíritu Santo de Dios, para que esas personas puedan venir a la iglesia. Y está bien lo que están viendo por internet, que Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Pero si usted puede, vaya a una iglesia. Ore al Señor para que el Señor le diga cuál es la iglesia que Él quiere que usted asista. Ore al Señor para que usted pueda seguir las instrucciones del pastor, porque la Biblia dice que la oveja que escucha a la voz del pastor lo obedece. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo se quiere levantar contra usted, contra mí? Y no podemos tener esa protección del Padre Nuestro como Dios quiere. Dice la Biblia que hiera el pastor. ¿Y qué pasa con las ovejas? Se desparraman, se pierden, se distribuyen. Y cuando usted no sabe con lo que está peleando, fíjese como Ezequiel describe a ese adversario en una forma tan especial, pero lo especial de él fue que quiso rebelarse contra el Señor. Y tanto fue su revelación que hoy en día estamos pagando usted y yo toda esa herencia pecaminosa que pasó allá en el huerto del Edén hasta el día de hoy. Pero va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo en que el Señor va a empezar a tocar a las puertas. Y yo veo televisión, seguro, porque la Biblia dice que escudriñe todo y de todo tú cojas lo bueno. Hay cosas buenas en la televisión, porque ayer mismo vi que se están formando unas grietas allá en Israel, y que los arqueólogos que están viendo esas grietas, todas las grietas van dirigidas al monte donde Cristo se paró, y de ahí se fue al cielo a la diestra de su Padre. Eso está escrito en la Biblia. Dice que ese monte se va a partir en dos, y esas grietas se están formando. Y si usted y yo no tenemos conocimiento de algo tan sencillo como el Padre Nuestro, imagínate lo que va a pasar, porque dice la Biblia que a muchos va a engañar y dirán, no, Cristo está aquí, Cristo está allá, cuando realmente no es así. Y si usted no está preparado y no busca estar en comunión con sus hermanos, dígame cómo usted va a poder pelear solo las batallas que vienen venideras. El Padre Nuestro dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Finalizando por un amén. Pero yo le añado, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino de los cielos, la tierra y lo que está allá debajo de ella también. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para Jesucristo. Fue todo hecho por Él y para Él.
En Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en nosotros? Dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe lo que usted ve. El Espíritu Santo sabe lo que usted oye. El Espíritu Santo sabe lo que usted habla. El Espíritu Santo sabe lo que usted siente. Pero también el Espíritu Santo sabe lo que usted toca. Y Jesucristo hizo una oración. Hizo una oración antes de irse al trono de la gracia, a la diestra de su Padre. Y oró para que el Señor nos protegiera de este mundo. Y la oración resumida dice, Señor, cuídalo como me cuidaste a mí. Porque ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Posteriormente a eso es que viene el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles por usted y por mí directamente al trono de la gracia. Dele gracias al Señor todos los días de que estamos aquí reunidos juntos en armonía. Porque mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Y cuando usted sigue buscando y buscando todas las profundidades que tiene el Padre nuestro, es una oración que se ve sencilla, pero tiene dentro de su esencia un cuidado tan especial que nos dejó nuestro Padre para decir, como le dicen esa alabanza que dice, todo está bien, pero todo está bien para aquellos que aman al Señor. Todo va a estar bien para aquellos que buscan al Señor, porque unos se van a llevar a uno y otros van a ser dejados. Dice la Biblia que van a dormir dos en una misma cama, y esos dos, uno van a llevarse y el otro se queda. Pero si usted ve como Elías y Eliseo, que van a llevar a alguien, agárrese de ese carro o que le suelten el manto para que usted pueda recibir esa misma unción y luche por su salvación. Porque esto hay que ganárselo. En Juan 6, del 60 al 71, dice, al escucharlo muchos de sus discípulos dijeron, esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que había dicho y les preguntó, ¿esto les ofende realmente? ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y lo iban a traicionar. Por eso dijo, a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. Desde ese momento, escuchen bien, muchos discípulos lo abandonaron. Entonces Jesús le preguntó a los 12, como tema de este mensaje, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Y en el mundo espiritual hay unas luchas, como dije anteriormente. Pero el Señor nos ama, nos manda, después de amarlo a Él, sobre todas las cosas, amar al prójimo. Y tienes que amarlo como a ti mismo. Tienes que amar y orar por tu enemigo.
Y como dije anteriormente, tienes que ir a reconciliarte con aquel que tú sabes que yo sé que tú sabes que no te has reconciliado. Esta frase del que usted sabe que yo sé que usted sabe, la aprendí yo del pastor que va a venir a predicar el domingo que viene, el pastor Pomares, que fue mi pastor por muchos años, el cual estoy agradecido al Señor de la preparación previa a la oración que me dio para de ahí partir hasta aquí. Es un privilegio ver varones como Héctor, Yolanda, Pomares, Rashki, personas que Dios ha puesto a mi lado para yo aprender de sus experiencias y de su caminar con Dios. Pero usted tiene la autoridad también como ellos, de hacer lo que tiene que hacer cuando Dios le diga lo que tenga que hacer. Y como dijo la pastora y como dijo ahorita, todo lo que se relaciona a un devocional tiene que ver por obligación con el mensaje que Dios va a traer ese día. Y en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y cuando usted va a la iglesia, como dijo la pastora, vénganse al frente para que puedan verse más llenos en la televisión. Eso también la Biblia habla de eso. Y se llama la parábola de las fiestas de las bodas. Y ya que estamos hablando de parábolas, y como Dios sabe todo, después que me desvelé a las 12, me puse a revisar el mensaje, y siento mis pies sucios. Y me da, cuando ir a la bañera, limpiarme los pies con el agua para acostarme. Cuando abro la ducha, no había agua en mi casa. Para que usted sepa las trabas que el enemigo le pone a la gente. Yo desperté a mi esposa y le dije, vámonos, vamos para Fajardo. Sí, en Fajardo. Estoy en el sentido contrario a la iglesia. En Fajardo yo tengo un apartamento para la gloria de Dios. Y fui para allá. Y allá llegamos, seguro que había agua y había luz. Y estaba Cristo allí también. Amén. Gloria a Dios. Me recosté un ratito y nos preparamos. Y en el camino, ¿verdad? Yo voy viendo el reloj, voy tarde, ¿verdad? Y cuando usted está tarde, usted empieza a sentir en usted una preocupación. Mire, hermano, la Biblia dice que usted tiene que tener su lámpara llena de aceite. Porque la palabra de la fiesta de las bodas de Mateo 22 dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en palabras diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Y viendo a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Como está aquí en la iglesia, mucha gente no quiere venir. Como están mucha gente por ahí, que sabiendo lo que Dios le ha dado en su llamado, en sus dones, en su forma de vivir. No voy a abundar mucho más sobre eso, porque yo siempre he dicho que yo desde aquí no puedo señalar a nadie. Eso, señalar a nadie es juzgar, y yo nunca voy a hacer eso. Pero usted sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace, y la Biblia dice que cuando usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, se constituye un pecado. Y sigo aquí para no desviarme, porque no puedo dejarme llevar por mis emociones. El cristiano tiene que controlar sus emociones. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, como dijeron ahorita por ahí. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey. Cuando Cristo llegue, ¿qué es lo que va a encontrar? Habrá fe para esos tiempos. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Estaba vestido como le daba la gana. Tenga cuidado cómo se viste cuando venga para la iglesia. La Biblia habla de un decoro, porque Dios ama a la gente, pero también azota y los toma como hijos. Y no se sienta ofendido. Yo no estoy aquí para ofender a nadie. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y como dije, no voy a entrar en más detalles, porque uno como cristiano tiene que redarguir y controlar desde aquí, desde el altar, las emociones, porque este altar es santo. Y el altar está abierto desde que dije hace un ratito. Y el rey está llamando y va a ver a los convidados. Y ve allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esto quiere decir que distinguió a alguien entre todos los que estaban allí. ¿Quién será ese alguien? Cada cual tiene que escudriñarse. Mas él enmudeció. ¿Usted se imagina que entre toda una multitud venga Cristo y enseñale a uno específicamente? Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo iba a hacer algo hoy, pero no lo hice porque el misterio sabe todo. Me mandó para Fajardo, para allá. Pero yo venía bien temprano hoy a las 7 de la mañana para quedarme aquí separado con el Señor, para cuando ustedes llegaran encontraran los aires apagados. E iba a esconder las baterías del control para que no lo pudieran prender. Yo iba a ver, porque esto fue parte de lo que se me mostró en la oración, y iba a ver cómo la gente iba a empezar a quejarse del calor, a soplarse con servilletas, papeles, abanicos, porque estamos acostumbrados a estar cómodos en el aire, estar cómodos en las sillas rojitas, estar cómodos muchas veces en la casa, como muchos hacen, no se congregan como por costumbre, como dice la Biblia. Pero usted sabe que, hermano, si usted pierde su salvación, voy a hacer este cuento que me hicieron a mí. Lo he repetido 2 veces aquí. Esta es la segunda vez. Estaba yo en Home Depot comprando unas pinturas con mi amigo Kelvin, que es cristiano. Y estaba Home Depot, pero lleno de gente. Rayo, ¿qué número hago yo aquí? La gente lo que estaba haciendo era buscando el aire de Home Depot, porque hace una calor, como hacen estos días. Y la gente no se está dando cuenta que esta calor que está haciendo, porque los tiempos están acabando. Y no pueden asociar lo que está pasando con la naturaleza, porque Dios ya está preparando todo lo que Él prometió para cuando venga. Usted sabe la hora que va a venir. Vamos a ver quiénes son los que van a estar haciendo lo que Él mandó. Y sale este viejo allí en Home Depot, a toda boca. Se están quejando del calor, ¿verdad? Más vale que se quejen aquí del calor que estar en las pailas del infierno quemándose. Allí no va a haber abaniquito, ni aire acondicionado. Ay, Padre amado. Pero Dios es tan misericordioso que me mandó para Fajardo, para allá, para que llegara tarde y el culto había empezado y los aires están prendidos. Gloria a Dios. Y me dijeron que Uriel, cuando yo llegué, había ya alabado al Señor. El enemigo se creía, el
enemigo se creía que me iba a quitar los pies de las manos. Bueno, hay muchas cosas que tengo que aprender a controlar mis emociones, porque realmente, honestamente, no es como yo quiera, es como Dios quiera. Pero en la misericordia, dentro de la misericordia del Señor, encontré estos últimos 3 versículos para finalizar el mensaje, porque Dios es misericordioso. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. En Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios lo que quiere de nosotros no es obligarnos, usted no es obligado. Dios sabe quién quiere ser sano y quién no quiere ser sano. Si Dios entrara por esas puertas ahora mismo, con su esplendor y su divinidad, y nos preguntara a todos: ¿tú quieres ser sano? ¿Qué tú le contestarías? Lo que vayas a contestar, Dios lo sabe, hermano, desde antes de usted nacer. Y Dios sabe quiénes tienen los corazones dispuestos y quiénes no. Yo lo único que estoy haciendo aquí es llevar su palabra, pero les exhorto a que ustedes vuelvan al principio, que escudriñe a ese Padre Celestial que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, y a través de esa oración tan especial que nos dejó a todos, podamos ver y entender que es lo que quiere para ti, para mí y para toda la humanidad. Eso es la salvación. Si no fuese así, no tuviera necesidad de haber muerto en la cruz con su sangre preciosa y derramar esa sangre para que todos estuviéramos vivos. Dios los bendiga siempre.